La tarde caía sobre las montañas con un silencio pesado, roto solo por el aullido del viento y el rumor de un río cercano. En la distancia, un caballo avanzaba tambaleante, su jinete colgando del costado, aferrado al cuello del animal como si de ello dependiera su alma. La sangre había empapado su camisa y goteaba sobre la tierra seca, dejando un rastro oscuro entre los pinos. El vaquero, un hombre alto, de rostro curtido y mirada perdida, no recordaba el último tramo del camino. Había cabalgado durante horas sin rumbo, guiado solo por el instinto de sobrevivir. Detrás quedaban los disparos, el polvo y la traición de alguien en quien alguna vez confió. Cada latido en su costado era una punzada ardiente, un recordatorio de que la muerte lo seguía de cerca. Cuando el caballo tropezó frente a una cabaña solitaria, el hombre apenas tuvo fuerzas para murmurar: «Ayuda, por favor», y cayó al suelo desvanecido. Dentro, Nayená, una joven apache de cabellos oscuros y mirada firme, levantó la cabeza al escuchar el golpe. Tomó su cuchillo y salió con cautela. El bosque la había enseñado a desconfiar de todo: hombres, sombras y silencios. Pero lo que encontró la detuvo. A pocos pasos de su puerta yacía un hombre ensangrentado, con la piel pálida como la ceniza y los labios resecos. Durante unos segundos lo observó sin moverse. Tenía el sombrero caído sobre el rostro y una pistola colgando de la mano. Podía ser un asesino, un ladrón o simplemente un desgraciado más perdido en el desierto. Aún así, algo en su debilidad la conmovió. «No mueras aquí», murmuró. Guardó el cuchillo, se arrodilló junto a él y le tocó el cuello. El pulso era débil, pero seguía vivo. Con un esfuerzo enorme lo arrastró hasta el interior de su cabaña, un refugio construido con troncos viejos y mantas de piel. Lo dejó sobre una manta junto al fuego y comenzó a trabajar. Con manos firmes cortó la camisa ensangrentada y descubrió la herida. Una bala alojada en el costado derecho. No tenía salida. La sangre, seca y fresca a la vez, le decía que llevaba más de un día cabalgando así. Nayená respiró hondo, encendió una lámpara y preparó sus hierbas. El olor del romero y el tabaco llenó el aire. Vertió agua caliente sobre un paño limpio y limpió la herida. El hombre se estremeció, soltando un gemido que sonó más a rabia que a dolor. «Tranquilo», susurró ella en voz baja. «No morirás hoy». Usó una espina calentada al fuego como aguja y con paciencia extrajo la bala. La arrojó al suelo y la aplastó con el pie. Luego cubrió la herida con una mezcla de savia y polvo seco, envolviéndola con una venda de lino. Cuando terminó, el vaquero ya dormía. Su respiración era irregular, pero seguía con vida. Nayená se quedó mirándolo un largo rato. No había visto un rostro así desde hacía años, duro, marcado por el sol, pero con un aire de tristeza que lo hacía humano. En su antebrazo notó una vieja cicatriz y en el cuello una medalla de hierro oxidada. La tomó entre los dedos. Estaba grabada con una palabra apenas legible: Fort Yuma. Frunció el ceño. Ese era el nombre de un puesto militar que había participado en la masacre de su pueblo. Retrocedió un paso. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Y si ese hombre era uno de ellos? ¿Un soldado? ¿Un enemigo herido que el destino había traído hasta su puerta? Tomó de nuevo el cuchillo. Podía matarlo ahora antes de que despertara. Nadie lo sabría. Nadie vendría a buscarlo. Pero al mirarlo otra vez vio algo distinto. Los labios resecos moviéndose apenas, murmurando un nombre. «Sarah». «No». Esa palabra, ese tono de arrepentimiento bastó para detenerla. Nayená dejó el cuchillo sobre la mesa. «Entonces también tú tienes fantasmas, vaquero», susurró. Al amanecer, el fuego ya se había consumido y una luz dorada entraba por la ventana. El hombre dormía respirando con más calma. Afuera, el bosque despertaba, indiferente a lo que acababa de comenzar dentro de esa cabaña. El encuentro de dos almas heridas, destinadas a cambiar el destino del otro. Nayená se cubrió con su manto, miró hacia el cielo y habló en su lengua. «Espíritus del viento, si lo trajeron hasta mí, será por una razón». Y mientras el forastero seguía dormido, con la herida cubierta y el pasado acechando, la historia de ambos comenzó a entretejerse con el murmullo del bosque y el olor del humo. La primera luz del día se filtró entre las rendijas de madera, bañando la cabaña en un resplandor dorado. El aire olía a humo apagado y a hierbas medicinales. Nayená se movía en silencio, como una sombra, recogiendo cuencos y preparando una infusión que humeaba suavemente. El hombre aún dormía. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero ya sin la rigidez del dolor. Ella lo observó con atención, asegurándose de que la fiebre no regresara. Las heridas, tanto del cuerpo como del alma, eran cosas que ella conocía demasiado bien. Nayená había aprendido a sanar desde niña. Su madre le enseñó los secretos del bosque, qué hojas curaban, qué raíces calmaban el miedo, qué flores atraían a los buenos espíritus.
Pero su madre había muerto cuando los soldados arrasaron su aldea, y desde entonces Nayená vivía sola, apartada del mundo de los hombres. Habían pasado años, pero aún recordaba el humo, los gritos, el olor de la pólvora. Recordaba también la promesa que hizo esa noche. Cuando huyó entre los árboles, nunca volvería a confiar en un hombre blanco. Y sin embargo, ahí estaba uno, durmiendo bajo su techo. El caballo del forastero pastaba cerca del arroyo, cansado pero vivo. Ella había limpiado sus cascos y revisado las alforjas. Dentro encontró una pequeña cantimplora, un mapa manchado de sangre y un medallón de plata con una inscripción que no comprendía. Nada más. No llevaba dinero ni provisiones. Solo la mirada perdida de quien ha dejado algo atrás. Mientras la infusión burbujeaba, Nayená salió a recoger agua. El bosque despertaba. Los pájaros cantaban, el río murmuraba entre las piedras y el viento traía el perfume de las flores silvestres. Era su mundo, su refugio. Nadie entraba sin su permiso. De pronto escuchó un ruido a sus espaldas. Giró con el arco en las manos. El forastero estaba en el umbral de la cabaña, tambaleante, apoyándose en el marco de la puerta. Tenía el rostro pálido y el cuerpo cubierto apenas por una manta. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En mi casa», respondió ella sin bajar el arco. «Tú me salvaste, te curé. Pero eso no significa que puedas quedarte». Él sonrió débilmente, un gesto que le dolió. «No tengo intención de causar problemas, solo necesitaba un lugar donde morir». Nayená frunció el ceño. «No morirás aquí, no mientras yo lo impida». El hombre la miró como si no entendiera si lo decía por compasión o por orgullo. «Mi nombre es Luke». Su voz era áspera pero sincera. «No me interesa tu nombre», replicó ella. «Bebe esto y descansa. Luego podrás irte». Él bebió la infusión sin protestar, aunque el sabor era amargo. Se sentó junto al fuego y miró a su alrededor. La cabaña era sencilla pero limpia. Pieles colgadas de las paredes, hierbas secándose del techo, una vasija con símbolos pintados. Todo hablaba de una vida hecha con paciencia, de manos que sabían sobrevivir sin nadie. «¿Vives sola?», preguntó. «Sí». «Y así quiero seguir», Luke asintió comprendiendo que cada palabra era una advertencia. Sin embargo, había algo en la calma de esa mujer que lo intrigaba. Su mirada era dura, pero su voz tenía algo de música, como el viento entre los árboles. El silencio se extendió un rato. Solo se oía el crepitar del fuego. Luke notó el vendaje en su costado y lo tocó con cuidado. «Sabes lo que haces», dijo en tono bajo. «Aprendí mirando morir a los que no supe salvar». Aquella frase lo dejó sin respuesta. Nayená se levantó, salió a revisar al caballo y volvió minutos después. Él seguía sentado observando el fuego con una expresión que oscilaba entre el cansancio y la culpa. «Debes descansar», dijo ella, dejando una piel sobre sus hombros. «No tengo derecho a pedirte nada». «Pero gracias», murmuró él. Ella lo miró un instante más y respondió. «No me des las gracias todavía. Tal vez mañana cambie de opinión». Se retiró a su rincón donde guardaba sus objetos sagrados. Un collar de hueso, una piedra marcada por el relámpago, un cuenco de barro donde aún ardía una brasa. Allí se sentó a orar en silencio, pidiendo claridad al Gran Espíritu. Mientras tanto, Luke cerró los ojos dejándose arrullar por el sonido del bosque. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Nayená, en cambio, no durmió. Miró la herida del hombre que había jurado no salvar. Y se preguntó, con un nudo en el pecho, por qué los espíritus lo habían traído precisamente a ella. La noche cayó sobre las montañas como un manto pesado. La cabaña, envuelta en la penumbra, respiraba junto con el bosque. Afuera, los grillos cantaban. Adentro solo se oía el crepitar lento del fuego y el murmullo irregular del hombre que soñaba entre la fiebre. Luke se revolvía en la manta, la frente perlada de sudor. Nayená se acercó, apoyó la palma en su piel y sintió el ardor del cuerpo en lucha. Había dado la apariencia de estar recuperado, pero su cuerpo seguía librando una batalla invisible. Preparó una mezcla de hojas de sauce y raíz de saúco, machacándolas con el mortero, mientras sus pensamientos se volvían pesados como el humo que llenaba la habitación. «No mueras, forastero», susurró, sin saber por qué lo decía. Vertió la mezcla en un paño y la colocó sobre la herida. Luke murmuró algo entre dientes, algo que la hizo detenerse. «Sara, no dispares». Nayená lo miró con el ceño fruncido. La voz de él era apenas un hilo, pero cargada de angustia. «Sara», repitió, «ellos vienen. Nos traicionaron». Entonces comenzó a tablar con frases entrecortadas, atrapado en un recuerdo que ardía más que la fiebre. Mencionó un hombre llamado Dalton, un cargamento de oro, un fuego y un grito de mujer. Nayená comprendió que no soñaba.
Revivía algo que lo perseguía. El vaquero alzó una mano como si intentara detener algo en el aire. Yo no quise hacerlo, susurró. No sabía que habría niños. El corazón de Nayená se detuvo. Niños. La palabra la golpeó como una piedra. Por un momento vio su propio pasado superpuesto al rostro de ese hombre delirante. Las casas incendiadas, los gritos de su pueblo, la tierra roja bajo el sol. ¿Y si él había estado allí? ¿Y si ese mismo hombre que ahora gemía en su lecho había sido parte de la destrucción? Tomó el cuchillo que colgaba del cinturón y se acercó. La hoja brilló con la luz del fuego. Podía terminarlo todo. Bastaba un movimiento. Pero entonces Luke abrió los ojos. Estaban vidriosos, pero la miraban con una súplica muda. «Ayúdame», susurró. «No quiero volver allí». Su voz tembló, y algo en ella la desarmó. Nayená bajó la mano lentamente, guardando el cuchillo de nuevo. Se inclinó, empapó un paño en agua fría y se lo pasó por la frente. «No estás allí, vaquero», murmuró. «Ya no». Luke respiró con dificultad. «¿Dónde estoy?» «En la frontera», respondió ella, «en tierra donde nadie manda». Sus ojos se cerraron de nuevo, cayendo en un sueño más tranquilo. Nayená lo observó por largo rato, intentando leer en su rostro alguna señal, alguna verdad. Había vivido demasiado tiempo entre sombras como para confiar en la bondad, pero también había aprendido que incluso los culpables a veces pedían redención. El fuego parpadeó. El bosque afuera gimió con el viento. Nayená se sentó junto a la puerta con la lanza a su lado y veló la noche. Al amanecer, Luke abrió los ojos. La fiebre había cedido, aunque la debilidad seguía pesando sobre él. El primer rostro que vio fue el de Nayená, iluminado por la luz que entraba por la ventana. Había ojeras bajo sus ojos, pero su expresión era firme. «Has dormido 2 días», dijo ella. «Tu cuerpo peleó contra la muerte». «Y perdí, ¿no?», intentó bromear, pero su voz apenas era un susurro. «No aún». Luke intentó incorporarse, pero un dolor agudo lo detuvo. Ella puso una mano sobre su pecho, obligándolo a quedarse quieto. «Descansa. Tus heridas no están listas para moverse». «¿Tú me cuidaste todo este tiempo?» «Sí, pero no por ti», respondió con frialdad. «Porque no quería que tu espíritu vagara por mi bosque». Él sonrió débilmente, aunque en sus ojos había gratitud. «Podrías haberme dejado morir». «Lo pensé», admitió ella sin mirarlo. «Más de una vez». El silencio volvió a caer, espeso. Solo el viento se colaba por las rendijas. Luke giró el rostro hacia la ventana. «Recuerdo cosas, pero no todo», dijo con esfuerzo. «Recuerdo fuego, gritos y oro. Luego nada más». «Tal vez sea mejor así», replicó Nayená. «El pasado pesa más que el plomo». Él la miró y por un instante sus miradas se cruzaron con una intensidad difícil de sostener. Había desconfianza, sí, pero también algo más. Una chispa apenas visible, escondida tras la dureza de 2 almas cansadas. Nayená se levantó, tomó el cuenco vacío y salió sin decir más. Luke la siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. Entonces dejó escapar un suspiro. No sabía quién era esa mujer, ni por qué lo había salvado, pero en lo más profundo de su ser sintió que su destino acababa de cambiar, y en el bosque el viento susurró entre los árboles, como si algo antiguo despertara al fin. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el bosque contuviera el aliento. La luz, filtrada entre los pinos, caía sobre la cabaña de Nayená con un tono dorado y frío. Dentro, Luke intentaba levantarse por primera vez en días, con el cuerpo rígido y la mente envuelta en niebla. El aire olía a humo, madera húmeda y hojas recién cortadas. Nayená estaba fuera, agachada junto al fuego, triturando hierbas con una piedra redonda. Su cabello negro caía suelto sobre la espalda y la brisa lo movía como un río oscuro. Luke se acercó a la puerta apoyándose en el marco. «¿Siempre te levantas antes del sol?», preguntó con voz áspera. Ella no se volvió. «El bosque no espera a los dormidos». La respuesta lo hizo sonreír levemente. Había algo en esa mujer, una mezcla de fuerza y calma que lo desconcertaba. En el mundo de los hombres pocas personas hablaban así. Menos aún, mujeres. Se sentó sobre un tronco, con dificultad. Nayená le tendió un cuenco con caldo caliente. «Bebe, te ayudará a recuperar fuerzas». «¿Qué hay dentro?». «No lo preguntes, solo bébelo». Él obedeció. El sabor era amargo, pero el calor le devolvió la vida a los dedos.
Durante unos minutos ninguno habló. Solo el sonido del fuego llenó el espacio. Luke observó los alrededores. La cabaña de troncos, un pequeño corral, el arroyo que serpenteaba entre los árboles. Todo era simple, pero cuidado con una delicadeza que no había visto en mucho tiempo. «Vives bien aquí», dijo al fin. «Lejos de todos. Eso es lo que me mantiene viva». Ella alzó la mirada por primera vez. Sus ojos eran oscuros, profundos, con un brillo que no era de ternura, sino de advertencia. «No todos los hombres que llegan heridos traen consigo la desgracia, pero tú sí la traes. Lo siento en el aire». Luke desvió la mirada. «No buscaba tu casa, ni tu ayuda. Y sin embargo la pediste». La verdad en sus palabras lo golpeó. Recordó vagamente el momento en que cayó del caballo, la sensación de su voz llamándolo desde la distancia. Había creído que era un sueño, pero no lo era. Esa mujer lo había salvado, aunque no le debía nada. «No quise traerte problemas», murmuró él. «Los problemas ya te siguen. No necesitas traerlos». Ella se levantó, caminó hacia el arroyo y comenzó a lavar los utensilios. Luke la siguió con la vista. Había algo hipnótico en la manera en que se movía. Precisa, silenciosa, como si cada gesto tuviera un propósito. «¿Por qué vives sola?», preguntó él intentando romper la distancia. «Porque el silencio no traiciona». «¿Y no te cansa?». El ruido del hombre blanco me cansó más. Él bajó la cabeza. No había respuesta posible para eso. El viento sopló entre los árboles, levantando el olor de la tierra húmeda. Luke sintió por primera vez que respiraba de verdad. Había pasado años huyendo, matando, durmiendo con un arma en la mano. Pero allí, en medio de aquel silencio, sintió algo que no recordaba. Descanso, hasta que la paz se quebró con un sonido lejano. Un disparo. El eco se extendió entre las montañas. Nayená levantó la cabeza de inmediato, los ojos alerta. «¿Qué fue eso?», preguntó Luke, poniéndose en pie. «Cazadores, pero no de ciervos». Ella corrió hacia la cabaña, sacó un arco y un carcaj de flechas. Luke intentó seguirla, pero el dolor en su costado lo detuvo. «¿Qué vas a hacer?». «Ver quién anda tan cerca de mi tierra». Antes de salir se giró hacia él. «Si escuchas pasos, apaga el fuego. Nadie debe saber que estás aquí». Y desapareció entre los árboles. Luke se quedó quieto con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si temía más por ella o por sí mismo. El instinto le decía que debía huir, seguir su camino, dejar atrás aquel lugar antes de arrastrarla a su destino. Pero algo dentro de él se negaba, apagó el fuego como le había dicho y esperó. El silencio volvió, espeso, pesado. Solo el crujir de las ramas le avisó cuando ella regresó. Nayená entró sin hablar. Su respiración era rápida y traía una mirada grave. «Los vi», dijo finalmente. 3 hombres armados. Uno de ellos llevaba un sombrero negro, el mismo que usan los cazarrecompensas. Luke se llevó una mano a la frente. «Entonces ya me encontraron». Ella lo miró en silencio. «¿Qué hiciste, forastero? ¿A quién traicionaste?». Luke no respondió. Solo apretó la mandíbula, sabiendo que la calma había terminado. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, tiñendo el bosque de un rojo profundo, y entre ellos el silencio volvió, un silencio que ya no era de paz sino de espera. El mediodía llegó cargado de polvo. Desde la colina, el sol caía sobre el bosque como una espada encendida. Nayená estaba moliendo cortezas frente a la cabaña cuando los escuchó. Cascos de caballos, voces de hombres, risas gruesas. Se levantó despacio, los músculos tensos. «Luke», susurró, «entra y quédate quieto». El vaquero la miró desde dentro con los ojos entrecerrados. «¿Son ellos? Aún no lo sé, pero no quiero averiguarlo contigo en la puerta». Ella se movió con la calma de quien ha sobrevivido demasiadas veces. Entró en la cabaña, tomó el rifle que guardaba bajo el suelo y lo dejó apoyado junto al marco. No planeaba disparar, pero quería que lo vieran. 3 hombres se acercaban por el sendero montados en caballos polvorientos. Llevaban sombreros anchos, pistolas al cinto y una forma de mirar que olía a peligro. El del centro, alto, con barba gris y ojos pequeños, la saludó con un gesto que no era precisamente amable. «Buenos días, señorita», dijo fingiendo cortesía. «Buscamos a un hombre herido. Pasó por aquí hace unos días. Forastero. Tal vez lo viste». Nayená sostuvo su mirada sin pestañear. «No, por aquí no ha pasado nadie. ¿Segura?», insistió el hombre sonriendo. «Se llama Luke Harlan. Le dicen el fantasma de Yuma. Tiene una recompensa de $500 sobre la cabeza. Dicen que robó oro del coronel Dalton». El nombre cayó como una piedra entre ellos. Luke
Oculto tras la pared, sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Así que me encontraron. Nayená no se movió. No conozco a ningún Luke. El hombre escupió al suelo. Qué lástima. Una mujer tan bonita podría ganar una fortuna si hablara. Los otros dos rieron, acercando sus caballos unos pasos más. Ella levantó el rifle con una lentitud calculada y apoyó el cañón sobre el hombro. También podría ganar silencio con una bala. La sonrisa del hombre se borró. Durante unos segundos el aire se tensó y hasta el bosque pareció quedarse inmóvil. Luego él bajó la vista fingiendo resignación. No queremos problemas, muchacha. Solo hacemos nuestro trabajo. Entonces hagan su trabajo lejos de mis montañas. El hombre asintió con una mueca, dio media vuelta y espoleó su caballo. Si ves a ese forajido, dile que los fantasmas no corren para siempre. Se marcharon entre risas forzadas, dejando una estela de polvo en el camino. Nayená esperó a que el sonido se desvaneciera antes de volver a entrar. Luke estaba junto a la pared, pálido como el yeso. ¿Por qué mentiste por mí?, preguntó con voz baja. Porque todavía no sé si mereces morir, respondió ella sin mirarlo. Pero no dejaré que lo decidan ellos. Él dio un paso hacia ella. No debiste arriesgarte. Si te descubren, te matarán. No soy yo la que anda con precio en la cabeza, vaquero. Luke apretó los puños. Había vivido demasiadas traiciones como para entender un acto de compasión. Pero en los ojos de esa mujer no había debilidad, sino una fuerza que lo desconcertaba. ¿Qué saben de mí?, preguntó al fin. Dijeron que robaste oro de un coronel. Robé lo que ellos robaron primero. Oro apache, tierras apache, sangre apache. Nayená levantó la vista sorprendida. ¿Qué dijiste? Que lo que me acusan de robar nunca fue de ellos. Yo estaba allí, en Yuma. Vi lo que hicieron. No soporté seguir obedeciendo órdenes de asesinos. Su voz se quebró. Durante un instante el silencio entre ambos fue más fuerte que el ruido del viento. Ella dejó el rifle a un lado. Si dices la verdad, entonces ellos no buscan justicia. Buscan venganza. Luke asintió. Y tú acabas de ponerte en su camino. No me asustan los hombres con pistolas. Me asustan los que mienten. Su tono fue firme, pero sus ojos revelaban algo más. Curiosidad, quizá un destello de confianza. El sol comenzaba a caer, tiñendo las montañas de cobre. Luke se sentó junto al fuego, exhausto. Nayená preparó un nuevo vendaje y, sin hablar, se lo cambió con cuidado. Sus dedos eran firmes, pero el contacto de su piel lo estremeció. No entiendo por qué me ayudas, dijo él, apenas en un susurro. Porque los espíritus no lo habrían traído a mi puerta sin motivo, respondió ella. Tal vez te salvaron para que enmiendes lo que destruiste. Sus miradas se cruzaron. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Afuera, el bosque respiraba con ellos, pero en el fondo ambos sabían que la paz era solo un espejismo. Los hombres del pueblo regresarían, y la próxima vez no preguntarían con sonrisas. La noche cayó sobre las montañas, densa y sin luna. El fuego crepitaba en el centro de la cabaña, proyectando sombras en las paredes de barro y madera. Luke estaba sentado en silencio mirando las llamas, mientras Nayená trituraba hierbas junto al fogón. El aire olía a resina, humo y tensión. Dijiste que el oro era apache, rompió el silencio ella. Explícalo. Luke exhaló despacio, como si cada palabra fuera una herida que debía abrirse. Hace 2 años trabajaba para el ejército. Nos enviaron a escoltar una caravana hacia el norte, supuestamente con suministros para un fuerte. Pero cuando llegamos al Río Verde, vi las marcas en las cajas, símbolos de las tribus, sellos sagrados. Era oro tomado de los templos del desierto, oro de los ancianos apache. Hizo una pausa con la mirada perdida. Cuando protesté, el coronel Dalton me dijo que no me metiera, que era botín de guerra. Esa noche deserté. Me llevé parte del cargamento con la idea de devolverlo, pero nunca llegué a hacerlo. Me cazaron. Me dispararon, y el resto ya lo sabes. Aparecí medio muerto en tu puerta. Nayená lo observó con una mezcla de duda y asombro. ¿Y el oro? Enterrado, en algún lugar del Cañón de los Lobos. Ni siquiera sé si sigue ahí. Ella siguió moliendo hierbas sin responder. Luke se sentía cada vez más incómodo. No espero que me creas, dijo al fin. Pero no soy el ladrón que ellos pintan. No lo sé, replicó ella. Los hombres dicen muchas cosas cuando sangran. Él se giró hacia ella dolido. ¿Y tú? ¿Por qué me salvaste entonces? Nayená levantó la vista. La luz del fuego le iluminaba el rostro, resaltando la dureza de sus facciones y la calma en su mirada. Porque los dioses me lo pidieron en sueños. Vi a un hombre herido, tendido en la tierra, con cuervos sobrevolando. Y una voz me dijo, si lo dejas morir, el fuego volverá a consumir tu aldea. Luke frunció el ceño. ¿Tu aldea? Ella bajó la vista. Ya no existe. El silencio cayó como una piedra en el agua. ¿Qué pasó?
preguntó él con cautela. Dalton, respondió sin titubear. El mismo nombre que pronunciaste. Vino con sus soldados buscando oro. Mataron a todos. Mi padre, mi hermana, mi esposo. Su voz se quebró, pero no lloró. Desde entonces vivo aquí. Y no confío en hombres del ejército. Luke sintió un nudo en el pecho. Nayená, lo siento. Guarda tus disculpas, vaquero, dijo ella levantándose. El fuego no se apaga con palabras. Se alejó hacia la puerta mirando la oscuridad. El viento soplaba entre los pinos trayendo el ulular de un búho. Luke se acercó lentamente. Si pudiera cambiar lo que pasó, lo haría. Ella no respondió, pero tras unos segundos murmuró. Tal vez puedas. ¿Cómo? Si ese oro sigue donde dijiste, podría servir para devolver algo a los que aún sobreviven. A los niños, a los ancianos escondidos en las colinas. Podríamos usarlo para reconstruir lo que destruyeron. Podríamos. Esa palabra lo atravesó. Después de tanto tiempo huyendo, alguien lo estaba incluyendo en un futuro. Te ayudaré, dijo él sin pensarlo. No lo haces por mí, respondió ella. Lo haces para pagar tu deuda con los muertos, Luke asintió. Tal vez sea así, pero si el destino quiso que llegara a tu puerta no fue solo para salvarme la vida. Nayená lo miró fijamente. En sus ojos brilló una chispa, mitad desafío, mitad curiosidad. Entonces demuestra que vales la segunda oportunidad que te dieron los dioses. Ella volvió al fuego, preparó un ungüento nuevo y se lo aplicó en la herida. Sus manos, aunque firmes, tenían un temblor apenas perceptible. Mañana iremos al cañón, dijo ella. Si es verdad lo que dijiste, lo encontraremos antes que los hombres de Dalton. Luke la observó mientras ella apagaba el fuego. Había en esa mujer algo que lo desconcertaba profundamente. Una fuerza nacida del dolor, una fe que no se quebraba. No sé qué pasará, murmuró él. Pero si me salvaste, fue para algo más grande que sobrevivir. Tal vez, respondió Nayená, girándose hacia él con una leve sonrisa. Tal vez el destino solo está empezando. La noche los envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Luke no sintió miedo de lo que vendría. El amanecer se filtró entre los pinos como un resplandor dorado. La cabaña olía a humo y tierra húmeda. Luke ya estaba de pie cuando Nayená salió, llevando una manta enrollada y una bolsa de cuero al hombro. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había una determinación fría. ¿Listo?, preguntó ella sin mirarlo directamente. Luke ajustó la correa de su revólver. Tan listo como puede estar un hombre con media costilla rota. Ella no sonrió, aunque una sombra de ironía cruzó su rostro. El cañón está a 2 días si seguimos el sendero por el norte. Pero si los hombres de Dalton andan cerca, tendremos que movernos entre los riscos. He cabalgado por caminos peores, respondió él. A pie, vaquero. Los caballos delatorían nuestro paso. Luke arqueó una ceja resignado. Entonces caminaremos. El bosque despertaba con sonidos de aves, el murmullo del arroyo y el crujir de ramas bajo sus botas. Luke caminaba detrás de Nayená, observando la precisión con que se movía, ligera y silenciosa. Era como si cada raíz y cada piedra le pertenecieran. Durante un buen rato no hablaron. Solo el viento y el sonido del agua acompañaban el trayecto. Pero cuando el sol estuvo alto, Luke rompió el silencio. Tu gente. ¿Cuántos quedan? Pocos. Algunos huyeron al norte. Otros se escondieron en las sierras. A veces vienen hasta mi cabaña en busca de hierbas o armas. Ella lo miró por encima del hombro. Por eso, si mientes, no solo pondrás en riesgo tu vida, sino la de ellos. Luke asintió con solemnidad. No te mentí. Te lo juro. El día avanzó y cuando el sol comenzó a declinar, encontraron refugio bajo una cornisa de roca. Nayená encendió un fuego pequeño, oculto entre piedras, y sacó carne seca de su bolsa. «Come», dijo ella. Luke aceptó el trozo sin palabras. Mientras masticaba, la miraba de reojo. Había algo casi hipnótico en la manera en que ella observaba las llamas, como si pudiera leer el futuro en ellas. «¿Por qué sigues sola?», preguntó él con voz baja. Nayená tardó en responder. «Porque los hombres siempre traen desgracias». Luego lo miró con una media sonrisa amarga. «Hasta que un día uno llegó a mi puerta y me pidió que lo salvara». Luke bajó la mirada. «¿Y tú lo hiciste?». «Sí», murmuró ella. «Pero aún no sé si fue un error». El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor a humo distante. Luke se tensó al instante. «¿Lo sientes?». Ella olfateó el aire frunciendo el ceño. «Sí, fuego de campamento. Demasiado cerca». Se levantaron al unísono y se internaron entre los arbustos hasta una colina baja. Desde allí vieron lo que ambos temían. 3 jinetes acampaban junto al río. Eran los mismos hombres del día anterior. «Nos siguieron», dijo Luke en voz baja. «O siguieron tus huellas», replicó ella seca. Luke apretó la mandíbula. «No podemos enfrentarlos de frente.
Nayena lo observó unos segundos y luego asintió. Ven, conozco un camino por el desfiladero. No lo verán venir. Avanzaron entre sombras, moviéndose con cuidado por un sendero estrecho que bordeaba un precipicio. Luke cojeaba un poco, pero no se quejaba. La sangre le palpitaba en la herida, pero algo más lo mantenía firme. La presencia de ella, su calma feroz. El sol desapareció detrás de las montañas. La noche trajo un frío agudo. Cuando se detuvieron, Nayena señaló un claro. Dormiremos aquí. Si siguen detrás, lo sabremos al amanecer. Luke se acomodó en el suelo usando su chaqueta como almohada. Nayena se quedó de pie un rato mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó él. En los espíritus, dijo ella sin girarse. Dicen que cuando un hombre tiene una deuda con los muertos, el viento nunca deja de perseguirlo. Entonces entiendo por qué siempre lo escucho. Luke sonrió apenas, pero su voz era triste. Ella lo miró y por primera vez su expresión se suavizó. Quizás mañana encuentres algo de paz. ¿Y tú?, preguntó él. Yo solo busco justicia. El silencio volvió, denso y cargado de promesas rotas. El fuego pequeño chispeó, proyectando sombras sobre los rostros cansados. Mientras Nayena dormía, Luke se quedó despierto mirando la oscuridad. Pensaba en Dalton, en el oro, y en lo que le debía a esa mujer que había arriesgado todo por un desconocido. Y aunque aún no lo sabía, esa misma noche uno de los hombres del campamento bajaba por el sendero, siguiendo el rastro del humo. El destino los había encontrado otra vez. El viento soplaba con un silbido grave entre los riscos. Era medianoche. El fuego que Luke y Nayena habían encendido se extinguía lentamente, dejando solo brasas rojas. Ella dormía envuelta en su manta respirando con calma, pero Luke no podía cerrar los ojos. Algo lo mantenía alerta, una vieja costumbre adquirida tras demasiadas noches de fuga. Entonces lo oyó. Una rama quebrándose, un roce apenas perceptible. El sonido no era del viento ni de un animal. Luke se incorporó despacio sin hacer ruido. Su mano buscó instintivamente el revólver. Entre los árboles distinguió una sombra moviéndose con lentitud. Un hombre. El corazón le golpeó el pecho. Se giró hacia Nayena y le susurró apenas. «Despierta». Ella abrió los ojos al instante, sin sobresalto, como si hubiera estado esperándolo. «¿Cuántos?» «Uno que puedo ver. Tal vez más». Nayena asintió y se deslizó silenciosa hasta el borde del claro. Sus pies apenas tocaban el suelo. Tomó su arco de madera tallada y una flecha corta. La cuerda crujió con un sonido sordo. El intruso apareció entre los árboles. Era uno de los 3 jinetes del campamento. Avanzaba con el arma desenfundada, los ojos brillando al reflejo del fuego moribundo. Luke esperó hasta que estuvo a unos pasos. Luego se levantó con la pistola en alto. Ni un paso más. El hombre se sobresaltó, pero alcanzó a girar el arma. El disparo tronó, rompiendo el silencio del bosque. Luke cayó a un lado, rodando entre las piedras. La bala le rozó el hombro, pero no lo detuvo. Antes de que el atacante pudiera disparar otra vez, una flecha silbó en la oscuridad y se clavó en su cuello. El hombre soltó un gruñido, tambaleó y cayó de rodillas, ahogándose en su propia sangre. El eco del disparo se extendió por el valle como un llamado de guerra. «Nos oyeron», murmuró Nayena, guardando el arco. Luke se incorporó con dificultad sujetándose el hombro. «Entonces no tenemos tiempo que perder». «Ven», dijo ella, «por este lado». Tomaron el camino estrecho que descendía hacia el desfiladero. El terreno era empinado, cubierto de piedras sueltas. Luke avanzaba con el dolor punzando en cada paso, pero se negaba a quedarse atrás. Detrás de ellos, las voces de los perseguidores resonaban cada vez más cerca. «¡Por aquí!» «Vi el fuego», gritó uno de los hombres. El sonido de los cascos se mezclaba con el de los ecos del valle. Nayena se detuvo, miró hacia arriba y señaló una grieta entre las rocas. «Ahí». Se deslizaron dentro justo antes de que una linterna iluminara el camino que habían dejado. Luke contuvo la respiración. A través de la grieta podían ver las sombras de los jinetes pasar. «Uno muerto», dijo una voz ronca. «Deben estar cerca», otro respondió. «Dalton pagará bien por sus cabezas». Nayena cerró los ojos. «Dalton». El nombre le golpeó como una flecha en el pecho. Esperaron hasta que los sonidos se desvanecieron en la distancia. Cuando salieron, la luna comenzaba a asomar entre las nubes. Luke respiró hondo. «Nos darán caza hasta el amanecer». «Lo sé», dijo Nayena recogiendo su arco. «Pero ya no huiremos». «¿Qué quieres decir?». Ella lo miró con esa calma feroz que lo desarmaba. «Si siguen el sendero del río, llegarán al cañón antes que nosotros. Debemos adelantarnos y preparar el terreno», Luke comprendió. «Una emboscada. Llamémoslo justicia». Caminaron hasta el amanecer, ocultándose entre sombras, siguiendo el rumor del agua.
El cansancio les mordía los huesos, pero ninguno habló de detenerse. Cuando el primer rayo de sol tocó las rocas del valle, llegaron al borde del cañón de los lobos. Era un abismo inmenso, con muros de piedra roja que parecían arder bajo la luz. El aire olía a mineral y a peligro. Luke se detuvo mirando la profundidad del cañón. «Ahí abajo está el oro», dijo él con voz ronca. «Y también los fantasmas de mi gente», respondió Nayená. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Entre ellos y su destino solo quedaban los hombres de Dalton. Y esa mañana el desierto sería testigo de una deuda que por fin reclamaría sangre. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que les azotó el rostro. Luke miró a Nayená y dijo: «Si morimos aquí». Ella lo interrumpió con un leve gesto. «No morirás hoy, vaquero. Los dioses no terminan sus historias a mitad del camino». Luke sonrió con cansancio. «Entonces sigamos escribiéndola». Y juntos descendieron hacia el corazón del cañón, donde el pasado los esperaba armado hasta los dientes. El cañón de los lobos se abría ante ellos como una herida antigua en la tierra. Las paredes rojizas brillaban con el sol del mediodía, y el eco de cada paso parecía despertar los recuerdos del pasado. El aire era seco, y el silencio denso como el polvo. Nayená caminaba delante, con el arco en la espalda y el rostro firme. Luke la seguía respirando con dificultad, cada movimiento recordándole la herida del hombro. Pero el dolor no importaba. Solo quedaba cumplir lo que había prometido. Llegaron a una curva estrecha, donde una cascada seca marcaba el final del sendero. Nayená se detuvo, observando las marcas en la roca. «Dijiste que lo enterraste aquí». Luke asintió. Se agachó, removió las piedras y el polvo, y después de unos minutos sus manos chocaron contra algo duro. Tiró con fuerza. Una caja metálica, oxidada, emergió del suelo. El sonido del metal al abrirse resonó entre las paredes del cañón. Dentro, el oro brilló con una luz fría, como si el tiempo no hubiera pasado. Lingotes marcados con símbolos tribales cubiertos de arena y sangre seca. Nayená no respiró por un momento. «Es cierto». Luke la observó. «Nunca quise quedármelo, pero cuando deserté, Dalton me persiguió. Me disparó en la espalda y me dejó por muerto. Creí que si el oro desaparecía, él perdería su poder, pero...». Miró sus manos sucias y temblorosas. «Nunca pude regresar a entregarlo». Ella lo miró sin rencor, pero con un dolor profundo en los ojos. Este oro era sagrado, no solo por su valor, sino por lo que representaba. Cada barra pertenece a una familia, a una historia. «Entonces devolverlo será tu justicia», dijo él. «Yo solo puedo ayudarte a cargar con lo que hice». Nayená se arrodilló frente a la caja, tocó uno de los lingotes y murmuró algo en su lengua ancestral. Era una oración breve, de gratitud y duelo. Luego se incorporó. «Aún no terminamos. Dalton vendrá por esto», Luke asintió. «Y lo enfrentaremos juntos». De repente, un disparo rebotó en la roca a pocos metros de ellos. La caja cayó al suelo. El oro tintineó. Luke se lanzó hacia Nayená, cubriéndola con el cuerpo. «¡Al suelo!». Otra bala silbó. Las voces resonaron desde lo alto del cañón. «Ahí están». «El traidor y la india», gritó uno de los hombres. Luke se arrastró detrás de una roca disparando hacia la cresta. Dos siluetas se movían entre los riscos. Nayená, rápida como un lobo, lanzó una flecha que rozó el sombrero de uno de ellos. «Tenemos que movernos», dijo Luke. «No», replicó ella. «Si subimos nos verán. Por el arroyo seco hay una grieta que lleva a una cueva. Ven». Corrieron entre el polvo, esquivando los disparos. Las balas rebotaban en la piedra con chasquidos agudos. Al llegar a la grieta se deslizaron adentro jadeando. El aire allí era frío y húmedo. Dentro el eco de sus respiraciones se mezclaba con el goteo del agua. Nayená se apoyó contra la pared observando cómo Luke presionaba su hombro sangrante. «Déjame ver», dijo ella. Él sonrió cansado. «Ya no siento nada. Eso no es consuelo». Tomó un trozo de tela, lo empapó en agua y se lo aplicó con firmeza. «Si mueres aquí, Dalton ganará otra vez». Luke la miró y en su voz se quebró algo. «Nayená, cuando vi a Dalton quemar tu aldea, supe que nada podría limpiar eso. Pero ahora, al verte, siento que aún puedo hacer algo bien antes de morir». Ella sostuvo su mirada. «No morirás. No mientras yo respire». Por un instante, el silencio se volvió distinto. No de miedo, sino de conexión. Había algo entre ellos que ya no podían negar. Una corriente invisible que unía sus heridas. Luke rompió el momento señalando el fondo de la cueva. «Allí, un túnel. Sale al otro lado del cañón». «Entonces tomaremos el oro y lo moveremos esta noche», dijo Nayená. Antes de que Dalton llegue, ambos regresaron a la entrada, arrastrando la caja poco a poco hasta ocultarla entre rocas. Desde lo alto el viento trajo un sonido lejano. Cascos, voces, risas. Dalton había llegado. Luke se giró hacia Nayená. «No hay más huida. Esta vez termina aquí».
Ella tomó su arco tensando la cuerda. Sí, y cuando el sol vuelva a salir, los muertos podrán descansar. El cañón entero parecía contener la respiración. Las sombras se alargaban. El destino se acercaba. El sol se ocultaba detrás de los riscos cuando apareció el sonido que Luke más temía, el retumbar de cascos y el tintineo metálico de armas. El eco rebotaba en las paredes del cañón, multiplicándose como si una legión entera descendiera hacia ellos. Luke y Nayená se ocultaron tras unas piedras, el aire cargado de tensión. Desde su escondite vieron a los jinetes avanzar en fila, levantando una nube de polvo dorado. Eran 6 hombres. Al frente, un caballo blanco, y sobre él el coronel Dalton. El tiempo no lo había cambiado mucho. La barba perfectamente recortada, el uniforme polvoriento y esos ojos grises tan fríos como la piedra. El mismo hombre que había dado la orden de incendiar la aldea de Nayená. Luke apretó el puño. Ahí está. El verdugo. Nayená lo observó en silencio, el rostro sereno pero los ojos encendidos de odio. ¿Estás preparado? Lo estuve desde que me dejó morir en Yuma. Dalton desmontó con lentitud, examinando el terreno. Regístrenlo todo, ordenó. El oro está aquí y lo puedo oler. Ese bastardo no llegó tan lejos solo para esconderlo. Los hombres se dispersaron. Uno de ellos pateó una roca y tropezó con el borde de la caja metálica semienterrada. Coronel, aquí. Dalton se acercó y sonrió con satisfacción. Ah, viejo amigo Luke, pensaste que podías enterrarme junto con tu culpa. Luke y Nayená intercambiaron una mirada. No había más tiempo. Ahora, susurró ella. Se levantaron de golpe. Nayená lanzó una flecha que impactó en el hombro del primer hombre. Luke disparó 2 veces, derribando al segundo. El cañón retumbó con el eco de los disparos. El polvo se levantó como un velo. «¡Harlan!», rugió Dalton girando hacia el eco de su voz. «Sal de donde estés». Luke respondió con un disparo que hizo volar el sombrero del coronel. «Aquí estoy, maldito asesino». El caos estalló. 2 hombres se cubrieron tras las rocas y comenzaron a disparar. Nayená se movía entre las sombras con precisión felina, lanzando flechas que parecían surgir del aire mismo. Una alcanzó a un jinete en el pecho. Cayó con un grito que se perdió entre los ecos. Dalton se cubrió detrás de una roca, gritando órdenes. «Rodeen el cañón. Quiero sus cabezas». Luke recargó su arma con las manos temblorosas. Su hombro sangraba otra vez, pero no se detuvo. No esta vez. Cada disparo era un recuerdo, una redención. Cuando solo quedaron 2 hombres de Dalton, Nayená gritó: «Voy hacia el flanco izquierdo». «¡Cúbreme!». «No». Intentó detenerla, pero ella ya corría, ágil entre las piedras. Un disparo la rozó. Otro se incrustó en la roca a centímetros de su rostro. Luke devolvió fuego, derribando al atacante. Pero en ese momento escuchó el chasquido del percutor vacío. Se le acababan las balas. Dalton apareció frente a él con el rifle en mano y una sonrisa torcida. «Al final del camino, Harlan, tal como lo predije». Luke se levantó jadeando y lo miró sin miedo. «Mataste inocentes, mujeres, niños, y por ese oro que ni siquiera te pertenecía». «Botín de guerra», replicó el coronel con calma. «El mundo pertenece a los que lo reclaman. Tú elegiste el lado equivocado». «No». Luke apretó los dientes. «Solo elegí dejar de ser como tú». Dalton levantó el rifle. Pero antes de apretar el gatillo, una flecha silbó desde lo alto y se clavó en su antebrazo. El arma cayó al suelo. Nayená bajó corriendo por las rocas con el arco en la mano y los ojos ardiendo como brasas. «Esto es por mi pueblo», gritó lanzando otra flecha. Dalton logró esquivarla y sacó su pistola. Disparó una vez. El sonido fue seco. Nayená cayó de rodillas. Luke corrió hacia ella, el grito saliéndole del alma. «¡No!». Sin pensarlo, se abalanzó sobre Dalton. Los 2 hombres rodaron por el suelo, forcejeando. El coronel lo golpeó con el arma, pero Luke lo sujetó por el cuello, apretando con toda su furia contenida. «Por cada vida que arrebataste», gruñó. «Por cada lágrima que dejaste en la arena». Dalton intentó alcanzarlo con el cuchillo, pero Luke fue más rápido. Un disparo resonó a quemarropa. El cuerpo del coronel se desplomó, inerte, cubierto de polvo y sangre. Luke se quedó jadeando sobre él, el arma aún humeante. El eco se apagó lentamente, dejando solo el susurro del viento. Volvió corriendo hacia Nayená. Ella respiraba con dificultad, una mancha roja extendiéndose por su costado. «Tranquila», dijo él presionando la herida. «Ya terminó». Ella lo miró, sonriendo débilmente. «No, aún no. El oro debe regresar». Luke la tomó de la mano. «Lo haré, te lo prometo». Ella cerró los ojos, pero no perdió el pulso. Aún estaba viva. El cañón estaba lleno de muertos, pero por primera vez Luke sintió que el peso de los suyos comenzaba a caer de sus hombros.
La justicia había llegado. Pero el precio, una vez más, sería el alma de ambos. El silencio que siguió a la batalla fue más pesado que el trueno. El cañón olía a pólvora, sudor y sangre. Luke cayó de rodillas junto a Nayená, con el corazón desbocado y las manos empapadas en rojo. «No me dejes, por favor», susurró él con la voz quebrada. La flecha del coronel Dalton había atravesado el costado de Nayená, muy cerca del pulmón. Sus labios temblaban al respirar. El pecho subía y bajaba con dificultad. «Luke», murmuró ella, «el viento canta por los que caen, pero también por los que aman». Él apretó los dientes. «No hables, Nayená. Te sacaré de aquí. Te lo juro». Rasgó su camisa, improvisó un vendaje con los trozos y la levantó entre sus brazos. Su cuerpo era liviano. Demasiado. Cada paso hacia el refugio dolía más que las heridas en su propio cuerpo. El sol descendía sobre las rocas teñidas de sangre. A cada paso Luke recordaba el pasado. Los soldados incendiando chozas, los gritos, la traición de Dalton. Pero ahora no quedaba lugar para la culpa, solo para proteger a esa mujer que le había devuelto el alma. Llegaron a la pequeña cueva donde Nayená lo había curado días atrás. La colocó sobre las pieles que ella misma había tendido, buscando entre sus cosas raíces y frascos. Las manos le temblaban mientras encendía el fuego. «No sé qué estoy haciendo», murmuró desesperado. «No sé si podré». La voz de Nayená, apenas un susurro, lo interrumpió. «Confía en el fuego, en la tierra y en mí». Sus palabras parecían venir de otro mundo. Ella levantó débilmente una mano, señalando un pequeño saquito de cuero. Ahí, polvo de hierbas sagradas. Luke lo tomó sin dudar y lo mezcló con agua. Vertió el líquido en la herida que chispeó como si la carne ardiera. Nayená contuvo un gemido y luego su respiración se volvió más profunda, más tranquila. Luke se dejó caer a su lado, agotado, sin fuerzas siquiera para hablar. El fuego crepitaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Pasó 1 hora, luego 2. Nayená seguía respirando, pero muy débil. Él tomó su mano, sintiendo la tibieza que se escapaba lentamente. «Aguanta, pequeña. No te vayas aún». Entonces la escuchó murmurar algo en su lengua. No entendía las palabras, pero el tono era una oración, un canto suave, casi maternal. Luke cerró los ojos dejando que esa voz lo envolviera. El cansancio lo venció. Se durmió junto a ella, con los dedos entrelazados. Despertó con la luz del amanecer. El fuego se había consumido y el aire estaba frío. Durante un instante temió mirar. Pero cuando lo hizo vio los ojos de Nayená abiertos, fijos en él, y una sonrisa débil iluminándole el rostro. «Volviste», dijo el incrédulo con la voz temblorosa. Ella asintió. «El espíritu del águila me mostró el camino de regreso. No era mi hora». Luke la abrazó con cuidado, dejando que las lágrimas se mezclaran con el polvo. «Pensé que te perdía». «El amor también cura, Luke Harlan», susurró ella acariciándole el rostro. Más fuerte que cualquier medicina, él se quedó mirándola con el alma en los ojos. «No sé si merezco todo esto. Ya lo pagaste con tu sangre. Y con tu corazón». Horas después, Nayená, más estable, le pidió que la ayudara a salir. «Hay algo que debes ver», dijo. Caminaron lentamente hasta una colina cercana, donde el viento soplaba entre los pinos. Desde allí se veía el cañón, con los cuerpos de los hombres caídos. «Aquí, bajo esta tierra», dijo ella, «yacen los huesos de mi gente. El oro que Dalton buscaba pertenece a ellos». Era un símbolo, no una fortuna. Luke la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Mi padre, el jefe Toussaint, ordenó esconderlo no por su valor, sino para proteger el secreto de nuestra sangre. Entre esas monedas hay una marca, la de un tratado roto con el ejército». Luke comprendió. Dalton no solo buscaba oro, buscaba borrar la prueba de su crimen. «Entonces esto no termina aquí», dijo él mirando el horizonte. Nayená apretó su mano. «No. Terminará cuando la verdad salga a la luz». El viento sopló fuerte, levantando el polvo dorado del suelo. Parecía una bendición o una advertencia. Luke miró el cielo recordando cuántas veces había estado entre la vida y la muerte. Esta vez había vuelto, pero algo dentro de él sabía que el destino aún no había dicho su última palabra. El amanecer bañaba el desierto con un resplandor dorado, tan sereno que casi parecía que nada malo hubiera ocurrido. Luke y Nayená se mantuvieron en silencio, observando el horizonte teñido de fuego y arena. A sus pies, el paquete envuelto en cuero, el oro apache, oculto durante años. El viento arrastraba los ecos de la batalla anterior. Los buitres giraban en lo alto y el olor metálico de la muerte flotaba todavía en el aire. Luke limpió el cañón de su revólver por costumbre, aunque sabía que ya no quedaban enemigos a la vista. «Podríamos marcharnos ahora», dijo él rompiendo el silencio. «Dejar todo esto atrás. Buscar un lugar donde nadie nos encuentre». Nayená lo miró con una calma antigua,
la de quien entiende el peso del destino. ¿Y los espíritus de mi pueblo? ¿Y la verdad que Dalton quiso enterrar con ellos? Negó suavemente con la cabeza. No, Luke. Si huimos, todo volverá a repetirse. Él la observó largo rato. Había en sus ojos algo que lo conmovía, la fuerza silenciosa de quien ha perdido todo, pero aún sigue de pie. Entonces iremos al fuerte, dijo finalmente, y contaremos lo que pasó. Ella asintió. Sí, pero no será fácil. Los hombres del coronel siguen siendo muchos, y creen en sus mentiras. Luke apretó el paquete con firmeza. Entonces llevaremos la prueba. Que el oro hable por nosotros. Caminaron todo el día, bordeando las colinas y los matorrales del desierto. Nayená, aunque débil aún por la herida, avanzaba sin quejarse. De vez en cuando Luke la sostenía por el brazo, y ella aceptaba el gesto con una sonrisa leve. «No te detengas por mí», dijo ella una vez cuando él quiso hacer una pausa. «No me detengo por ti. Me detengo porque me duele el alma», respondió Luke sonriendo cansado. Al caer la tarde, divisaron el fuerte. Se alzaba sobre la planicie como una sombra de piedra, con su bandera ondeando al viento. 2 centinelas vigilaban desde las torres. «Si nos ven juntos dispararán», dijo Luke. «Entonces deja que yo hable primero», replicó ella. Él asintió. Pero antes de acercarse, Luke sacó algo de su bolsillo. Una vieja medalla de bronce con el sello del ejército. La había llevado consigo desde su deserción. «Esto me servirá para entrar. Aún creen que sigo muerto, pero el uniforme tiene memoria». Nayená lo observó, con algo parecido a orgullo. «Los espíritus te devolvieron por una razón. Tal vez aún hay justicia entre los hombres blancos». Cuando llegaron a las puertas del fuerte, los soldados levantaron las armas. «Alto, ¿quiénes son?» Luke levantó las manos. «Soy Luke Harlan, sargento primero del 7 de caballería. Tengo pruebas de los crímenes del coronel Dalton». El nombre provocó un murmullo entre los hombres. Uno de ellos, el teniente Briggs, lo reconoció al instante. «Eso es imposible. Harlan murió en Yuma». «No». Luke levantó el rostro. «Me dejaron morir, igual que a los apaches que masacraron en el cañón». El teniente dudó. Luego ordenó abrir las puertas. «Entren. Pero más les vale tener algo que decirle al comandante». En el despacho principal, el comandante Steele los recibió con el ceño fruncido. Era un hombre de mirada fría, acostumbrado a oír excusas y mentiras. Luke colocó el paquete sobre la mesa y lo abrió. Dentro, las monedas de oro brillaron como fuego líquido. Una de ellas tenía una marca en forma de sol grabada a mano. El símbolo del Tratado Apache, firmado y luego traicionado. «Dalton mató a inocentes para borrar esta marca», dijo Luke. «Quería ocultar su traición al tratado». Steele tomó la moneda, la giró bajo la luz y su expresión cambió. Esto es oficial. El tratado fue archivado como perdido». Nayená dio un paso al frente. «Mi gente murió protegiendo esa verdad. Ahora ustedes deben decidir si volverán a enterrarla». El comandante guardó silencio largo rato. Luego asintió lentamente. «El ejército no puede borrar lo que ha hecho, pero sí puede corregirlo». Luke soltó el aire que no sabía que contenía. Por primera vez sintió que todo aquel dolor había servido de algo. Esa noche, mientras acampaban fuera del fuerte, Nayená miró el cielo cubierto de estrellas. «Mi padre decía que cada estrella es un espíritu que guía». Luke se acostó junto a ella mirándolas también. «Entonces hoy brillan por nosotros». Ella sonrió. «Sí, pero aún no hemos terminado. Aún hay hombres que creen que el oro puede comprar el alma». Luke la miró con ternura y cansancio. «Entonces seguiremos juntos hasta que el último de ellos lo aprenda». Y bajo la primera luz del amanecer sellaron su promesa con un beso. Un beso que no era solo amor sino juramento. El de 2 almas unidas por la verdad y por la sangre. El amanecer trajo un silencio extraño. No era paz, era el respiro antes de la tormenta. Luke despertó sobresaltado por el relincho de los caballos. Nayená, que dormía apoyada contra él, abrió los ojos al instante. Desde la colina, una columna de humo se elevaba en el horizonte, muy cerca del fuerte. «Algo anda mal», murmuró Luke, poniéndose en pie. Montó su caballo y observó con su catalejo. Lo que vio le heló la sangre. Un grupo de jinetes avanzaba por la llanura, levantando una nube de polvo. Eran más de 10, todos con el uniforme desaliñado del 7º de caballería. A la cabeza un hombre corpulento con el rostro cubierto de cicatrices. El sargento McCready, la mano derecha del coronel Dalton. «Son sus hombres», dijo Nayená poniéndose de pie. «Sí, y vienen por nosotros». No habían pasado ni 3 horas desde la audiencia con el comandante Steele. Todo había salido bien, hasta que alguien habló. Alguien dentro del fuerte debía haber enviado un mensajero a los leales de Dalton, contándoles que Luke seguía vivo y que el oro había sido entregado. Ahora,
El desierto entero era una trampa. Luke desmontó y empezó a revisar su rifle. Nos alcanzarán antes del mediodía si seguimos por el llano. Nayená señaló hacia el oeste. Podemos ir por el paso de las águilas. Es estrecho, pero los caballos pueden pasar. Y si nos acorralan no habrá salida, dijo él. Ella lo miró con firmeza. Prefiero morir en las rocas que convertida en trofeo. Luke asintió. Entonces iremos por ahí. Cabalgaban al galope, el viento golpeándoles el rostro, las sombras de los jinetes persiguiéndolos a la distancia. Nayená apretaba contra su pecho la bolsa con las monedas del tratado, mientras Luke mantenía una mano en la carabina, atento a cualquier movimiento. Los gritos de los perseguidores se escuchaban cada vez más cerca. «Harlan», rugió la voz de Macready amplificada por el eco. «El coronel te dejó un mensaje en el infierno y yo vengo a entregártelo». Luke no respondió, solo apretó los dientes. El cañón se abría frente a ellos, estrecho y empinado. Los cascos resonaban sobre las piedras como tambores de guerra. Cuando alcanzaron una pequeña elevación, Luke se volvió para disparar. Derribó a uno de los hombres, pero los demás siguieron avanzando sin miedo. Macready levantó el rifle y disparó. La bala rozó el brazo de Luke, arrancándole un grito. «¡Sigue!», le gritó a Nayená. «No mires atrás». Ella obedeció, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Llegaron a un refugio natural, una grieta entre las rocas. Los caballos jadeaban cubiertos de sudor. Luke empujó unas piedras para bloquear el acceso. «Aquí resistiremos». Nayená lo ayudó a preparar las armas. «¿Cuántas balas te quedan?», preguntó ella. «5. ¿Y tú?». «3 flechas». «Pero una de ellas nunca falla». Él la miró y sonrió con cansancio. «Entonces tenemos 8 razones para seguir vivos». El eco de los cascos volvió a escucharse. Macready y sus hombres se acercaban, gritando insultos y disparando al aire. Las balas rebotaban en las rocas, levantando chispas. Luke respiró hondo. Ahora disparó 2 veces. 2 enemigos cayeron. Nayená lanzó una flecha directa al cuello del tercero. El aire olía a pólvora y sangre, a desesperación. Pero Macready no retrocedió. «Cobarde, sal y pelea como un hombre», rugió. Luke cargó una nueva bala y gritó de vuelta. «Ya enterré a tu general. ¿Quieres acompañarlo?». El disparo siguiente le voló el sombrero a Macready, que rugió de furia. «¡Quémelos!», ordenó. Uno de sus hombres arrojó una botella encendida. El fuego se extendió rápido por el paso estrecho. Las llamas rugieron, atrapando el humo en un torbellino naranja. Luke cubrió a Nayená con su cuerpo. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Ella miró hacia arriba buscando una salida. «Por las rocas». «Hay un paso». Escalaron entre el fuego y el humo, los ojos ardiendo, las manos raspadas. Desde abajo Macready gritaba: «No escaparán, malditos traidores». Cuando alcanzaron la cima, Luke giró para verlos subir. Levantó el rifle, respiró hondo y disparó. La bala impactó en el pecho del sargento. Macready cayó hacia atrás, rodando entre las llamas. Su grito se perdió entre el rugido del fuego. El silencio volvió, roto solo por el crepitar del incendio. Luke cayó de rodillas, exhausto, el humo manchándole el rostro. Nayená se acercó, apoyando su mano en su hombro. «Terminó», dijo ella, aunque su voz sonaba triste. «No», respondió él mirando el horizonte. «Aún queda algo. El oro debe volver al lugar donde empezó todo». Nayená lo entendió. Al cañón sagrado él asintió. «Solo entonces podremos descansar». Y mientras el sol se ocultaba entre las rocas, Luke y Nayená emprendieron su último viaje, sabiendo que lo que les esperaba no era gloria, sino destino. El viento soplaba desde el este, trayendo consigo el olor a lluvia y a tierra vieja. El cielo del desierto se cubría de nubes oscuras, como si los espíritus se prepararan para presenciar el último acto. Luke y Nayená avanzaban lentamente entre los riscos del cañón sagrado. Habían dejado atrás el fuego, la sangre y los perseguidores. Ahora solo quedaban ellos, el silencio y el eco de las vidas que el destino había entrelazado con dolor y redención. La tierra reconocía sus pasos. Nayená caminaba descalza llevando la bolsa con las monedas. Luke, agotado y cubierto de cicatrices, la seguía en silencio. El brazo herido le temblaba, pero no se quejaba. Llegaron al claro donde semanas atrás él la había encontrado por primera vez. Allí, entre las piedras marcadas con pinturas antiguas, se alzaba el altar de su pueblo, el mismo donde todo había comenzado. Nayená se arrodilló frente al altar. «Aquí fue donde mi padre juró proteger el espíritu de la montaña», dijo con voz baja. «Aquí fue donde Dalton rompió su palabra y trajo la muerte». Sacó las monedas del saco y las colocó una a una sobre la piedra. El oro relucía bajo la luz mortecina del atardecer, cada moneda brillando como un fragmento del sol. Luke la observó, con el corazón apretado. «¿Y qué pasará cuando el oro quede aquí?»,
preguntó. ¿Crees que los hombres dejarán de venir por él? Nayena sonrió tristemente. No, pero el oro no es lo que importa. Es el acto. Es devolver lo que fue tomado. Cuando un hombre hace lo correcto, los espíritus descansan. Y quizá nosotros también, Luke asintió. Entonces terminemos esto. Mientras Nayena recitaba palabras en su lengua, Luke comenzó a cavar una pequeña tumba en la tierra roja. Sus manos sangraban, pero no se detuvo. Enterraron las monedas una a una y luego las cubrieron con piedras planas. Cuando terminaron, el cielo se oscureció por completo. Un relámpago iluminó el cañón, seguido por el trueno más profundo que Luke había oído jamás. La lluvia empezó a caer, lenta al principio, luego intensa, lavando el polvo y la sangre. Nayena alzó el rostro al cielo. El desierto llora por los que se fueron, murmuró, y bendice a los que permanecen. Luke se acercó a ella empapado, con el agua resbalando por su rostro. ¿Y nosotros? ¿Qué somos ahora?, preguntó con voz baja. Ella lo miró, sus ojos negros brillando como obsidianas. Somos lo que queda cuando el fuego se apaga, lo que sobrevive. Se miraron largo rato sin hablar. La lluvia caía sobre ellos, borrando las huellas del pasado. Entonces Luke la tomó del rostro con cuidado, como si temiera romperla, y la besó. Un beso profundo, triste y eterno. Por un instante el mundo desapareció. No había guerra, ni oro, ni heridas. Solo dos almas que se habían encontrado en medio del infierno y habían decidido amarse de todos modos. Horas después la tormenta se disipó. El amanecer volvió a teñir el cañón con tonos dorados. Luke encendió un pequeño fuego para secar sus ropas. Nayena descansaba apoyada en su hombro, envuelta en una manta. ¿Qué harás ahora, Luke Harlan?, preguntó ella medio sonriendo. Él miró hacia el horizonte. No lo sé, tal vez construir algo. No para huir, sino para quedarme. ¿Aquí?, preguntó ella. Sí, le tomó la mano. Este lugar no solo pertenece a los muertos, también a los que quieren empezar de nuevo. Nayena cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho. Entonces no estarás solo. Luke sonrió, mirando cómo el sol se alzaba lentamente sobre el desierto. Nunca lo estuve, Nayena. Desde el día que me salvaste, supe que algo me mantenía vivo por una razón. Ella levantó la vista, tocándole el rostro con ternura. ¿Y esa razón? Soy yo, él rió suavemente. Sí, tú. El viento del amanecer sopló con fuerza, llevándose las últimas brasas del fuego. Sobre las piedras del altar, una de las monedas asomó entre el lodo, reflejando un último destello de luz. Luke la vio, pero no la tocó. Déjala ahí, dijo Nayena, que el desierto la guarde. Y así lo hicieron. Montaron sus caballos y se alejaron lentamente del cañón, sin mirar atrás. El sol nacía sobre las tierras rojas, y el eco de sus pasos se perdió entre los riscos. El pasado había quedado enterrado, la culpa redimida y el amor, vivo como la promesa que aún latía entre ellos. Fin.